Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Buenos días, Liz. ¿cómo está? Mucho gusto. Vamos a comenzar nuestras clases del día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con nuestra clase de biología, a continuar en lo que nos quedamos hablando acerca de la fisiología animal, ¿ya? En la anterior clase terminamos hablando acerca de genética y iniciamos un poco acerca de la fisiología animal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ¿sí? Hablábamos acerca del proceso de la fecundación, ¿ya? En la unión del espermatozoide y del óvulo para formar, ¿sí? Un cigoto, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? El proceso de la segmentación, ¿sí? En el cual van a haber diferentes divisiones mitóticas, ¿sí? En el que ya tenemos dos células, cuatro células, y se van duplicando sucesivamente hasta obtener una estructura que se llamaba mórula, ¿sí? De 16 células que igual se seguirá duplicando hasta formar la blástula, que va a estar conformada por el blastómero y blastocele, ¿ya? Como vemos aquí, ¿sí? Este proceso eh, va a continuar con el proceso de la gastrulación para formar la gástrula y el arquenterón. Vemos aquí, por ejemplo, que se están formando estas tres capas, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿sí? Esto de color verde son células del endodermo, ¿sí? Y que se están formando células del mesodermo. Y en la parte de aquí, azul, son células del ectodermo, ¿sí? Del individuo, ¿sí? Em, Vemos aquí también esta cavidad, ¿sí? Que se denomina arquenterón. Y como decíamos que esto se va a cerrar, vemos acá que ya se ha cerrado. Y en el futuro esta cavidad arquenterón va a formar el tubo digestivo del individuo. Ya vemos aquí también cómo se está cerrando y están apareciendo estas células mesodérmicas y cavidades aquí. ¿Ya? Estamos hablando acerca de la fisiología animal, ¿verdad? Es las funciones de los diferentes tejidos de los animales, ¿sí? Para eso estamos conociendo el origen de estos tejidos, ¿ya? Que es el origen embriológico, ¿sí? Entonces tenemos animales diblásticos y animales triblásticos, ¿ya? Los animales diblásticos significa que tiene dos capas, ¿sí? ¿Cuáles capas? Las que les mencioné, el endodermo, ¿sí? El mesodermo y el ectodermo, ¿sí? Pero al ser diblásticos, de estas tres capas solo contienen dos, que sería el ectodermo y el endodermo, ¿sí? ¿Qué animales son diblásticos? ¿Ya? Las esponjas y los nidiarios, ¿ya? Los nidiarios, por ejemplo, las medusas, los pulpos, etcétera. Y los animales triblásticos sí contienen las tres capas que son el ectodermo, el mesodermo, ¿ya? Y el endodermo, ¿ya? Aquí podemos ver en esta imagen también, ¿sí? Las tres capas que les mencioné, ¿verdad? En color verde, la capa más interna, que es el endodermo. Aquí, esta capa como de color rojiza, que es el mesodermo. Y esta capa externa, que es el ectodermo, ¿sí? Aquí vemos que en el mesodermo no hay ninguna cavidad. Por lo tanto, animales que se desarrollen de este tipo van a ser animales acelomados. Aquí vemos que se está formando una pseudocavidad, por lo tanto van a ser en un futuro los animales pseudocelomados. Y aquí tenemos que ya así se forma una cavidad definida, que son los animales celomados. ¿Ya?
Igual, aquí les repito otra vez, en este esquema vemos la fecundación del espermatozoide y el óvulo, cómo se forma el cigoto y se comienza a dividir en dos blastómeros, cuatro blastómeros y sucesivamente hasta llegar a 32 blastómeros donde se comienza a llamar mórula. ¿Sí? Las divisiones mitóticas celulares continúan hasta formar esta estructura, ¿sí? Que se denomina blástula, que está formado por el trofoblasto y el embroblasto, que en un futuro, como les decía, va a dar origen el embroblasto al embrión y el trofoblasto a lo que es la placenta. Ya aquí vemos también cómo se continúa con el proceso de la gastrulación, en donde se formaba esta cavidad que ya les mencioné anterior, que era el arquenterón, y vemos aquí donde se están formando otras cavidades como la cavidad amniótica, el saco vitelino, y en este caso una gástrula diblástica, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de una gástrula triblástica, que por lo tanto tendría las tres capas endodermo, mesodermo y ectodermo y el celoma, ¿ya? Vamos a hablar ahora sí de los diferentes sistemas, ¿sí? Animales que existen, ¿sí? Entonces tenemos el sistema digestivo, ¿ya? La digestión, ¿sí? Es un proceso en el cual se toma del exterior compuestos orgánicos y que se los degradan en compuestos más pequeños para ser absorbidos por las células. ¿Ya? Como vemos aquí, ¿sí? Eh, en el caso en este esquema nos presenta el sistema digestivo desde la boca y dientes, continuándose con la faringe, la tráquea, el estómago, ¿sí? La vesícula biliar, el páncreas, ¿ya? El hígado, el vaso, el intestino delgado, el colon y el ano, ¿ya? Entonces tenemos que conocer que hay animales sencillos y animales con una estructura más compleja, ¿ya? Entonces los animales más sencillos tienen tejidos no tan diferenciados, ¿sí? No existe un aparato especializado para la captación y digestión del alimento, ¿sí? A diferencia de los animales más complejos que sí tienen tejidos diferenciados, ellos sí tienen un aparato digestivo especializado, ¿sí? Para captar y digerir el alimento, ¿ya? Las células captan alimento digerido previamente, ¿ya? En los animales sin este tejido diferenciado, cada célula que compone este animal va a tratar de captar del exterior los nutrientes y digerirlos. Esto implica que todas las células deben estar en contacto con el medio externo. Por lo tanto, la digestión, sí, en este tipo de animales es intracelular, es dentro de cada célula. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en los animales más complejos? ¿Sí? En que sí tienen un sistema digestivo formado, ¿sí? En este caso, no todas las células van a estar en contacto con el medio exterior, sino va a haber unas especializadas para la digestión. La digestión va a ser extracelular y deben existir otros aparatos implicados para el reparto de nutrientes a todas las otras células del cuerpo, ¿verdad? Ya vamos a ver esto más adelante, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los invertebrados, ¿sí? De la fisiología animal de este tipo de animales invertebrados, ¿sí? Como por ejemplo las esponjas, ¿sí? Son invertebrados, ya no poseen un sistema vertebral, ¿sí? No poseen. Por eso las esponjas, en este caso, se alimentan por filtración, ya como podemos ver aquí en este esquema, ¿sí? Es una esponja, ¿sí? Y vemos aquí una célula y otras células, ¿sí? Están aquí,
que son parte de esta esponja. Que estas células, cada una de estas células, ¿sí? Va a absorber los nutrientes que están disueltos en el agua, ¿sí? La esponja vive en el mar, ¿verdad? Entonces va a estar rodeada de agua y el agua va a contener nutrientes y oxígeno para que se pueda nutrir en la esponja. Entonces va el agua va a ingresar a través de estos poros. Vemos aquí una abertura o un poro inhalante, ¿ya? Y las sustancias alimenticias del agua van a ser capturadas por cada una de estas células de la esponja, ¿sí? ¿Ven? Entonces vemos como, digamos que esta célula de aquí que les estoy señalando, filtra algún nutriente del agua, ¿ya? Entonces va a ingresar este nutriente desde el agua hacia la célula de la esponja, ¿sí? Dándose así la digestión intracelular, ¿ya? Porque está dentro de la célula, ¿ya? Estas células en las esponjas se denominan coanocitos, ¿ya? Finalmente, el alimento que ingresó, el nutriente que ingresó adentro de la célula, va a ser digerido por las vacuolas digestivas que existen en cada célula de esta esponja. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de animales invertebrados que son los nidiarios. ¿Ya? Estos capturan su alimento a partir de células que se llaman cinidoblastos. Ya los anteriores, los coanocitos en las esponjas, aquí en los nidiarios son los cinidoblastos. Estas son están en los tentáculos, ¿ya? Y van a presentar un tubo digestivo en forma de saco que le vamos a llamar cavidad gastrovascular y presenta un solo orificio de entrada y un solo orificio de salida. La digestión se realiza en esta cavidad, por lo que se trata de una digestión extracelular, ¿ya? Entonces podemos ver aquí en esta imagen algunas especies de cinidiarios, ¿sí? Como vemos aquí una medusa, una anémona, los corales, etcétera, ¿ya? Aquí vemos un esquema, ¿sí? De cómo es la cavidad gastrovascular, ¿sí? Por ejemplo, esto es una medusa, ¿ya? Una medusa y vemos que tiene aquí un orificio de entrada y este mismo es orificio de salida. Solo tiene uno, ¿ya? Y aquí vemos la cavidad gastrovascular, ¿verdad? Igualmente a esta medusa está rodeada de todo el agua, ¿sí? Entonces el agua va a ingresar por aquí, por esta cavidad, ¿ya? Y eh, vamos también a ver aquí, tenemos el esquema de los cinidoblastos, ¿sí? Que son células que se encuentran en los tentáculos de estos cinidiarios, ¿ya? Los cinidoblastos. ¿Ya? Vemos que aquí ingresa el agua a la cavidad gastrovascular y en la cavidad gastrovascular va a haber la absorción de los nutrientes que están en el agua. Por lo tanto, van a tener una digestión extracelular, ¿sí? A diferencia de las esponjas que tenían una digestión intracelular, es decir, en cada célula. Aquí no, porque aquí cuentan con la cavidad gastrovascular, ¿ya? Los cinidoblastos poseen un cinidocilio. Es esto. Esta, esto que les estoy señalando, esta como flechita verde, se denomina cinidocilio. Es como un pelito, digamos, ¿ya? Que nace de esta célula que se llama cinidoblasto, contiene el cinidocilio. Y este cinidocilio es muy sensible al contacto, ¿ya? Y aparte, una vesícula llena de urticante, ¿ya? Tienen, digamos, una reserva, una vesícula de un líquido que si se expulsa, pues va a causar picazón al que la reciba, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando la posible víctima roza esto de aquí, ¿sí?
el cinidocilio, ¿sí? El cinidoblasto despliega su filamento, este filamento, y le inyecta este líquido urticante que paraliza a la presa, ¿ya? Ya, la aparición del celoma determina la existencia de un sistema digestivo especializado, ¿sí? De lo que yo les hablaba, de los celomas, de los pseudocelomados y de los acelomados. Voy a regresar unas diapositivas ya para presentarles de lo que yo les hablaba. Aquí están, ¿verdad? Esto era cuando recién se estaba formando el embrión, ¿verdad? Los acelomados y acá los celomados, en cambio, ¿verdad? Los que sí tienen cavidad, ¿ya? Entonces, en un futuro, esta cavidad celómica va a dar origen al sistema digestivo. Por lo tanto, los que no tienen este celoma no van a tener un sistema digestivo complejo, desarrollado, ¿no? Entonces, los que sí tienen, pues sí, tendrán este sistema digestivo especializado con una cavidad digestiva, ¿ya? Entonces, un sistema digestivo especializado, ¿sí? Va a tener un tubo abierto al exterior por dos orificios. La boca para la entrada, ¿sí? De los alimentos, de los nutrientes, ¿ya? Y el ano para la salida o la digestión de los residuos, ¿sí? No absorbidos. Y a lo largo del tubo digestivo hay tramos especializados, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces comienza en la boca este tubo digestivo donde ingresa la comida y termina en lo que es el ano donde se expulsan los residuos. Pero a lo largo del tubo digestivo sí va a haber tramos especializados, ¿ya? Como por ejemplo la boca, ¿sí? Que tiene su especialización, ¿verdad? Tenemos la lengua para sentir el sabor de los diferentes alimentos, los dientes para triturar, que se continúa con el esófago, que el esófago nos conecta con el estómago, ¿verdad? Y en el estómago vamos a tener otros órganos anexos al sistema digestivo, como es el hígado, la vesícula biliar para producir la bilis, el páncreas igualmente produciendo enzimas digestivas y también pues se continúa con el intestino delgado, colon y ano. ¿Ya? Vamos a tener eh, este sistema digestivo extracelular. En nuestro caso, al ser especializado, vamos a tener una digestión extracelular. En nuestro caso y también en todos los animales celomados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llama digestión extracelular. Porque la digestión se está realizando dentro del tubo digestivo. ¿Ya? Pero fuera de las células, a diferencia de la intracelular, que se realiza sí dentro de las células. ¿Ya? Los nutrientes absorbidos, sí, absorbidos donde en el tubo digestivo, donde se absorbe, pues en el intestino, sí, van a ser repartidos a las células del resto del organismo mediante el sistema circulatorio, sí. Todos los nutrientes que se absorben en el intestino, sí, van a pasar a la sangre y van a ser distribuidos por medio del sistema circulatorio a las diferentes células del organismo. ¿Ya? Aquí tenemos otro grupo animal que son los anélidos. Los anélidos están representados por todos los gusanos planos, ¿ya? El tubo digestivo en este tipo de animales anélidos es un tubo digestivo largo, alargado y consta de un inicio con la boca, ¿sí? Se continúa con la faringe, el esófago, ¿ya? El estómago, ¿sí? Y un intestino largo, vemos aquí, y termina pues en el ano, ¿ya? Posee glándulas anexas a lo largo de todo su recorrido, ¿ya? El molusco, ¿sí? Dentro del molusco podemos ver, por ejemplo, este caracol, que es un molusco. El sistema digestivo en los moluscos, como es, igualmente poseen una boca, ¿sí? Pero en la boca contienen un órgano que se llama rádula, que les sirve para raspar el alimento, ¿ya? De la boca
Se continúan con aquí. Vemos el estómago, ¿ya? Vemos que se continúa con el intestino, que es largo y enrollado, ¿ya? Vemos también los músculos, ¿ya? Vemos que los músculos contienen esto de aquí verdecito, es el hepatopáncreas, ¿ya? El hepatopáncreas, que es un órgano solo, ¿ya? Vemos aquí, es un solo órgano, ¿ya? Es muy voluminoso. Y los artrópodos, ¿sí? A este grupo pues pertenecen los insectos, ¿sí? Los artrópodos, como en este caso vemos a esta mosca, ¿ya? Es un insecto que está adaptado al medio terrestre, entonces su tubo digestivo igualmente tiene un grado de especialización muy grande, eh, ya está especializado en economizar el agua, ¿ya? Los artrópodos macrófagos tienen digestión en el estómago, ¿ya? Entonces, comienza igualmente su sistema digestivo en la boca, donde contienen piezas dentales, ¿ya? Piezas bucales para masticar y triturar, ¿sí? Piezas bucales, perdón. Y tienen absorción intestinal. Los nutrientes se absorben aquí en el intestino, ¿ya? Y en su parte terminal del intestino absorben agua y forman los excrementos. Vamos con otro grupo de animales que son los arácnidos, ¿sí? Los arácnidos, dentro de este grupo se encuentran las arañas, ¿sí? Son especiales, ellas no mastican, ellas segregan enzimas digestivas sobre la presa, ¿sí? Las enzimas son sustancias pues que van a degradar eh, cualquier alimento, ¿no es cierto? En este caso van a degradar a la presa que se está comiendo esta araña, ¿ya? La digestión es parcialmente externa, sí, como ya lo dijimos, por las enzimas. Luego absorben los líquidos resultantes de esta digestión previa. ¿Ya? Ya hablamos acerca de la digestión de los invertebrados. Ahora vamos a hablar acerca de la digestión de los vertebrados, ¿ya? Vertebrados, todos los animales que poseen un sistema vertebral, ¿verdad? Articulado. Entonces vemos aquí que la mayoría de ellos, de los vertebrados, tienen un sistema digestivo similar, ¿ya? Tienen algunas diferencias sutiles en lo que son características de la boca o a glándulas anexas e intestino grueso. De ahí el sistema digestivo es muy similar en los vertebrados, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos estos peces, ¿sí? Observen la diferencia entre este pez de aquí y el de abajo, ¿ya? Ven que la boca es muy diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que estos peces de aquí se denominan osteitos. Les repito, son osteictios, ¿ya? Los dientes que tienen estos peces van a sujetar el alimento, ¿ya? Y la boca, vemos aquí como tiene esta posición en la boca terminal, en esta posición aquí. Los de abajo, en cambio, vemos la boca que tiene otra posición, que se sitúa en una posición ventral, ¿ya? Entonces, vemos aquí que estos de aquí abajo tienen en cambio dientes cortantes, ¿sí? Porque son especies carnívoras, ¿ya? A diferencia de estos que tenían los dientes, pero para sostener, estos tienen dientes cortantes, ¿sí? Para, pues, triturar y comer, ¿ya? En ambos grupos, el hígado está muy desarrollado y separado del páncreas, ¿sí? O sea, hígado
separado del páncreas, ¿ya? A diferencia, como vimos, de los caracoles, de los moluscos, que ellos sí tenían en una sola el hepatopáncreas, ¿ya? Presencia de glándulas salivales. Ya vemos aquí, por ejemplo, este es un anfibio, es una rana, ¿ya? Un segundito, por ya, muchas gracias, vamos a continuar, ¿ya? Entonces yo les estaba comentando acerca de este anfibio, que es este anfibio va a poseer glándulas salivales y lengua de una adaptación a la vida terrestre, ¿ya? Con ellas se humedecen los alimentos y facilita la circulación por el sistema digestivo. En los anfibios, ¿sí? La lengua se inserta en la parte anterior de la boca. Sí, no sé si ustedes han fijado, ¿sí? En los diferentes anfibios, que la lengua está muy externa, muy hacia afuera, ¿ya? Es porque esta lengua se proyecta para capturar la presa, ¿sí? Se inicia la diferenciación entre el intestino delgado y grueso. Aquí vemos otra imagen de una serpiente, sí, que es un reptil, ¿ya? Ellos poseen la lengua bífida. ¿Qué significa eso? El agua va a ingresar por aquí, ¿ya? Por la boca de esta esponja, ¿sí? Agua oxigenada y va a ingresar a cada una de estas células, ¿sí? Cada una de estas células se va a oxigenar y asimismo cada una de estas células como resultado de la respiración celular va a desechar CO2, ¿sí? Es decir, dióxido de carbono de las células hacia el agua, ¿ya? Y se va a repetir el ciclo de respiración. Igualmente, en este caso de las medusas, tenían una sola abertura también, ¿verdad? La boca, ¿ya? Y ingresaba igualmente agua oxigenada. Vemos cómo ingresa cada una de las células, igualmente cada una de las células, ¿ya? Por difusión sale CO2. En los animales, tanto acuáticos como terrestres, la región donde se intercambian los gases está separada del medio por un sistema de membranas, ¿ya? Los gases que atraviesan el sistema de membranas están siempre disueltos en el agua. El sistema de membranas debe estar siempre húmedo para ser funcional. Los gases atraviesan la membrana por difusión sin gasto energético. O sea, siempre un proceso de difusión no consume energía. Vamos a ver los diferentes tipos de respiración. ¿Ya? Como podemos ver aquí, la respiración cutánea, es decir, respiración por la piel. ¿Sí? Hay animales que utilizan este sistema de respiración, así se oxigena, así ingresa el oxígeno a través de la piel. En el caso de los anélidos, como son los gusanos, ¿sí? Los gusanos viven debajo de la tierra. ¿Y cómo respiran? Pues por medio de la piel, ¿sí? Por eso es una respiración cutánea, ¿ya? Igualmente, los anfibios tienen una respiración mixta. También poseen un sistema respiratorio, pero también poseen la respiración cutánea, por eso la piel de los anfibios es húmeda. La respiración branquial, ¿sí? La respiración branquial pues se da en los animales acuáticos, como vemos aquí, los peces, sean cartilaginosos como los tiburones o los peces óseos. Y la respiración traqueal se da en los artrópodos. ¿Por qué se llama respiración traqueal? Porque tiene varias tráqueas que vamos a ver más adelante.
artrópodos, que son todos los insectos, arácnidos y miriápodos, ¿sí? Como los 100 pies, que es un miriápodo. Aquí vamos a tener la respiración pulmonar, ¿ya? La respiración pulmonar que se da en estos grupos de como mamíferos, aves, reptiles y anfibios. ¿Ya? Aquí vamos a hablar acerca de la respiración cutánea, ¿sí? Que son animales que habitan en ambientes terrestres y húmedos, como les mencioné, la lombriz de tierra, ¿sí? Por medio de su piel, ¿sí? Va a ingresar el oxígeno y el dióxido el oxígeno se difunde, ¿sí? Desde el exterior hacia la piel y viceversa, va a salir el CO2, ¿sí? Hacia el exterior. Y dentro del gusano van a haber pigmentos respiratorios que van a transportar estos gases. La respiración traqueal propia de los artrópodos, ¿sí? Animales articulados, son tráqueas, como pueden ver aquí, no sé si aquí en esta imagen, ¿sí? ¿Ven estos tubos? Son tráqueas, ¿sí? Las tráqueas son tubos, ¿ya? Que recorren todo el cuerpo del animal. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una sola tráquea, ¿verdad? Pero aquí estos artrópodos poseen varias tráqueas, ¿ya? Y por ahí va a recorrer el aire. Estas tráqueas son impermeabilizadas, ¿sí? Para que no haya pérdida de agua, ¿ya? Las tráqueas se van a dividir en estructuras más pequeñas que se llaman traqueolas, ¿ya? Las traqueolas llegan a todas las células del cuerpo de este individuo, ¿ya? Por lo que no es necesario un sistema de transporte de gases ni pigmentos respiratorios, ¿sí? A diferencia, como les mencioné, de los gusanos, ellos sí necesitan pigmentos respiratorios para que el oxígeno se adhiera y pueda circular por todo el individuo. Nosotros también tenemos pigmentos respiratorios. ¿Cuál es nuestro pigmento respiratorio? Es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se va a unir al oxígeno. ¿Sí? La hemoglobina va a transportar el oxígeno. ¿Ya? Si no tuviésemos la hemoglobina, el oxígeno no se pudiera transportar en la sangre. Asimismo, en el caso de estos artrópodos, ellos no necesitan tener hemoglobina ni ningún otro pigmento respiratorio porque poseen estas traqueolas varias que llegan a todo el sistema del individuo. La respiración branquial, ¿ya? Se presenta en los animales acuáticos, pero también en algunos terrestres, ¿ya? Las branquias. Vemos aquí, lo que les estoy señalando son las branquias, ¿sí? Y las branquias no son más que membranas. ¿Y qué hacen las branquias o membranas? Lo que hacen es captar el oxígeno disuelto en el agua, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí este pescado, vemos aquí, que alrededor de él va a haber agua oxigenada, ¿verdad? El agua va a ingresar por la boca del pescado, agua oxigenada, ¿verdad? Rica en oxígeno. Y en estas membranas, ¿sí? O branquias, se va a captar el oxígeno, ¿sí? Y ya se ha captado el oxígeno, el agua va a volver a salir, no pasa nada, ¿ya? Entonces, existen dos tipos de branquias. Las internas, ¿sí? Presentes en larvas de anfibios y las externas en peces y artrópodos, ¿ya? El oxígeno captado es transferido al líquido circulante, ¿sí? Es decir, al sistema circulatorio del pez, ¿sí? El oxígeno que se captó por las branquias va al sistema circulatorio y de ahí va a cada una de las células. Y asimismo, luego del proceso de la respiración de cada célula, sale CO2. ¿Ya? Este CO2 igualmente es transportado por el líquido, ¿ya? Y viajan unidos igualmente a pigmentos o proteínas transportadoras hasta su destino. Y finalmente la respiración pulmonar que se da en los animales terrestres.
Entonces, los animales terrestres poseen pulmones que son como unas bolsas membranosas en el interior del cuerpo en donde se realiza el intercambio de gases, ¿ya? Eh, Usualmente hay un par de pulmones, ¿ya? Aunque hay animales como las serpientes que solo tienen un pulmón. El oxígeno se transfiere desde los pulmones al líquido circulante, es decir, el oxígeno que ingresa a los pulmones se va al líquido circulante, que en nuestro caso sería la sangre. Y el dióxido de carbono realiza el paso inverso, va del líquido circulante hacia los pulmones. Y existen los pigmentos especializados en el transporte de ambos gases. Ya, vamos a hablar acerca ahora de los invertebrados, ¿ya? La respiración en los invertebrados, ¿ya? ¿Cuáles? Como los anélidos, que yo ya les dije, son los gusanos, ¿ya? Que pueden ser tanto acuáticos y terrestres, ¿ya? Los terrestres que viven en ambientes muy húmedos, como ya les dije, y tienen la respiración cutánea como la lombriz de tierra, y los acuáticos, ¿ya? Los anélidos acuáticos tienen respiración branquial, como es en el caso de las sanguijuelas, poseen branquias. Los pigmentos respiratorios pueden ser la hemoglobina, que ya les mencioné, que da el color rojo, y la hemetrina de color rosado, y la clorocruorina de color verde. ¿Ya? Estos confieren un color específico al líquido circulante. Vamos a ver ahora la respiración en los moluscos, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los órganos respiratorios en los moluscos? Pues se encuentran dentro de la cavidad, ¿sí? Los moluscos poseen, pues, eh, eh, una protección, ¿sí? Las conchas que los protege a los moluscos. Dentro de estas está el pulmón, el sistema respiratorio de los moluscos, ¿ya? El sistema respiratorio en los moluscos, ¿sí? Recibe el nombre de cetinidio, es este de aquí que les estoy señalando, ¿sí? Que tiene un aspecto como plumoso de plumas. Acá también vemos, mire, el mismo, pero más grande, un aspecto plumoso, ¿sí? Como, ¿ya? Y aquí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Aquí es por donde respiran, porque ahí se realiza el intercambio gaseoso, ¿ya? En los moluscos acuáticos se corresponden con las branquias y en los terrestres, sí, este es un acuático, ¿no? Este es un molusco acuático y este de aquí es un caracol, es un molusco terrestre, ¿ya? En los terrestres, ¿sí? Este cetinidio, ¿sí? Se corresponde como si fuese el pulmón y en los acuáticos como si este fuera las branquias, ¿sí? Aquí tenemos los artrópodos, ¿ya? Bueno, como ya les mencioné, los artrópodos son los animales articulados, ¿ya? Igual vamos a tener especies de artrópodos acuáticos y artrópodos terrestres, ¿ya? Los artrópodos acuáticos respiran por branquias, ¿sí? Pero, como vemos en esta imagen, es un artrópodo con patas articuladas y poseen branquias, pero están aquí en la base de sus apéndices, ¿sí? Aquí están las branquias, aquí en este crustáceo. El movimiento de estos asegura una mayor circulación de agua por cada branquia. El pigmento respiratorio de este crustáceo es la hemocianina, ¿ya? Y la mayoría de los crustáceos respira de este modo. Ahora, ¿qué pasa con los artrópodos terrestres? Desarrollan un sistema específico, las tráqueas, ¿ya? El mecanismo respiratorio es característico de los insectos y de los arácnidos, ¿ya? Distinguimos dos tipos de tráqueas, las fitotráqueas y las dendotráqueas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de las
fitotráqueas y las dendotráqueas, ¿ya? Entonces, vemos aquí en esta imagen las fitotráqueas, ¿ya? Que son globosas, ¿ya? Y están en el interior del cuerpo. Aquí se realiza el intercambio gaseoso, ¿ya? Al líquido circulante lo denominamos hemolinfa y posee un pigmento respiratorio que es la hemocianina. ¿Dónde se da este tipo de respiración? ¿Quiénes poseen fitotráqueas? Pues las arañas. Este es el cuerpo de una araña, un arácnido. Y las dendotráqueas, ¿sí? Que son invaginaciones, vemos aquí, todo esto de aquí, de azul, sí, podemos ver, son dendotráqueas, que están ramificadas, ¿ya? Son tubos que tienen quitinina y se abren al exterior por espiráculos, ¿sí? Aquí vemos los espiráculos que les estoy señalando y se ramifican por el interior del cuerpo. En este caso, el transporte de gases por el cuerpo no requiere hemolinfa. ¿Y quienes tienen las endotráqueas? Pues son los insectos. Ya, aquí tenemos los vertebrados, ¿sí? Cómo se da la respiración en los vertebrados, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de vertebrados, ¿ya? Los peces que están adaptados a la vida acuática y los vertebrados tetrápodos, ¿sí? Que tienen 4 extremidades, pues que están adaptados a la vida terrestre. Y aquí vemos un esquema de la boca y de las branquias que poseen los peces cartilaginosos y los peces óseos. ¿Ya? Como yo les había mostrado, vemos aquí cómo ingresa el agua, ¿sí? Por aquí, por la boca, tienen estos orificios que ingresa el agua y aquí están las branquias, ¿ya? Entonces ingresa el agua hacia las branquias y las branquias, que son unas membranas que van a capturar el CO2, ¿verdad? El oxígeno, perdón, no el CO2, el oxígeno del agua y el agua va a salir por aquí, por este otro orificio de aquí que ven, ¿ya? Igualmente va a salir CO2, ¿ya? Ingresa oxígeno y sale CO2. Acá también es lo mismo, pero con otra forma, pero igual es que ingresa el agua, ¿ya? Ingresa el agua hacia las branquias, ¿ya? Se difunde el oxígeno del agua oxigenada y vuelve a salir el agua por aquí, ¿ya? Agua ya con CO2. En los anfibios, ¿cómo es la respiración? ¿Ya? Entonces vemos que los anfibios tienen etapas. Primero son larvas y luego se transforman, ¿verdad? Se desarrollan, ¿no es cierto? Por ejemplo, una rana, etcétera, ¿no? Pero primero son larvas acuáticas y tienen branquias, ¿ya? Aquí vemos la imagen de un tritón que posee branquias externas, pero ya cuando son adultos cambian, ¿sí? La respiración cutánea también con la pulmonar, ¿ya? Los pulmones que poseen los anfibios son pequeños, tienen pocos alveolos y ahí se realiza el intercambio de gases, ¿ya? Aquí podemos ver cómo igualmente poseen nariz por donde va a ingresar el aire hacia la cavidad bucal, ¿ya? Igualmente tienen movimientos de deglución, ¿ya? Um, hundiendo y elevando el suelo de la boca de estos anfibios, favoreciendo el paseo de aire desde la boca hacia la faringe y hacia los pulmones, ¿ya? Al interior de la boca y de la faringe están muy vascularizados y la piel, pues también como les dije, por la respiración cutánea, siempre está húmeda, ¿ya? Está desnuda, no poseen pelos y es vascularizada. Ahora los reptiles, ¿ya? Igualmente tienen órganos respiratorios adaptados a la vida terrestre. La respiración es pulmonar, ¿sí? Poseen un pulmón, como ya les dije, algunas serpientes.
Tienen una piel impermeable, por lo que les impide cualquier intercambio de gases. Los pulmones captan el oxígeno y pues eliminan CO2. ¿Qué más? Aparece un paladar óseo que permite separar la cavidad bucal de las vías respiratorias. Pueden masticar y respirar al mismo tiempo. En algunas especies, la laringe puede producir un sonido. Un ejemplo son los silbidos de las serpientes. Ya. Ahora las aves. ¿Cómo es el sistema respiratorio en las aves? ¿Ya? Las aves tienen una gran eficacia respiratoria, ¿ya? Puesto que el vuelo supone un gran trabajo muscular y el proceso de obtención de la energía para desarrollarlo necesita mucho oxígeno. Entonces, como vemos en esta imagen, poseen sacos membranosos, pues estos azules representan a los sacos membranosos en conexión con los pulmones y los huesos neumatizados, ¿ya? Huesos especializados, ¿sí? En el que la médula ha sido reemplazada por aire, ¿sí? Para que el peso del animal sea más ligero, ¿sí? A eso nos referimos con huesos neumatizados, ¿ya? Y estos sacos aéreos también contribuyen a que el peso del ave sea más ligero y también que tengan una función pulmonar mejor, con mayor reserva de aire, ¿ya? Como les digo, esto es importante que tengan una gran capacidad funcional y poco peso para poder volar, ¿ya? En la zona de unión entre la tráquea, como vemos aquí, esto es la tráquea, todo este tubo que les estoy señalando, y los bronquios, como vemos aquí, eh, la mayoría de las aves presenta un órgano que se llama siringe, ¿ya? Que es un órgano fonador, o sea, del sonido que les permite el canto, ¿ya? Aquí tenemos los mamíferos, pues, que presentan un aparato respiratorio similar al de todos los vertebrados tetrápodos, ¿sí? De cuatro extremidades, pero con alguna adquisición ventajosa. Aquí tenemos un mamífero, en este caso igualmente es un caballo. Igualmente vemos cómo inicia con el sistema respiratorio en la cavidad nasal, poseen senos frontales, maxilares superior e inferior, ¿sí? Se continúa con lo que es la faringe, la tráquea, los bronquios, ¿sí? Y los alveolos, ¿sí? Todo esto, alveolo y bronquios, están formando pues el pulmón y el sistema circulatorio. ¿Ya? Ya terminamos el sistema digestivo y respiratorio. Ahora vamos a hablar acerca del sistema circulatorio en los animales. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos al sistema circulatorio, ¿ya? Sí, vamos a hablar acerca de lo que es la parte de los vasos sanguíneos, la sangre y el corazón, ¿ya? El sistema circulatorio tiene diferentes funciones, ¿sí? ¿Cuál es? Que la sangre recoge los nutrientes y los pone al alcance de cada una de las células del organismo, ¿ya? Y la sangre facilita que el oxígeno vaya a las células y también recoge el CO2 procedente de la respiración celular. La sangre, aparte de recoger el residuo, que es el CO2 de la respiración celular, también recoge desechos del metabolismo celular. La sangre transporta hormonas, anticuerpos, células fagocitarias como los leucocitos, ¿ya? Y en animales homeotermos, la sangre también colabora en la regulación de la temperatura. Podemos ver aquí en este esquema un vaso sanguíneo, ¿ya? Esto de aquí nos representa un vaso sanguíneo. Dentro del vaso sanguíneo
va a estar circulando sangre, ¿ya? Entonces va a haber un flujo sanguíneo, ¿ya? Aquí en la sangre va a haber oxígeno, nutrientes y también desechos, ¿ya? El oxígeno va a ingresar desde la sangre que está en cada vaso sanguíneo hacia la célula. Aquí puede haber una célula, ¿no es cierto? Entonces ingresa el oxígeno y los nutrientes desde la sangre hacia la célula, ¿sí? Y asimismo, desde los desechos y el CO2 que están en la célula, aquí pasan a la sangre, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el sistema circulatorio, ¿sí? En los invertebrados, ¿ya? Entonces, y los invertebrados poseen dos tipos de circulación, la circulación abierta y la cerrada, ¿ya? Entonces, en la circulación abierta, en un momento de su recorrido, el líquido circulante sale de los vasos que lo conducen, ¿ya? A ver, empecemos ya. Entonces, salen de los vasos que los conducen y se extienden por los tejidos. ¿Qué pasa en la circulación cerrada? Cuando el líquido circulante ingresa, siempre se desplaza por el contenido de los vasos sanguíneos. Nosotros, los seres humanos, tenemos una circulación cerrada. ¿Por qué? Porque el líquido circulante, que en este caso es la sangre, siempre se desplaza o circula en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí, aquí el sistema de circulación de la esponja. Ya hemos visto antes este esquema de la esponja que contiene la abertura y las células de la esponja. Ellos tienen la circulación del agua abierta. En este caso, el líquido circulante en ellos pues es agua, no tienen sangre, pero es una circulación abierta, ¿ya? En nuestro caso era una circulación cerrada. El sistema circulatorio de los anélidos, ¿sí? ¿Cómo es ese sistema circulatorio en los gusanos? ¿Ya? Ellos igualmente tienen un líquido circulante, ¿sí? Que se llama hemolinfa. No tienen sangre, en ellos no se llama sangre, en ellos se llama hemolinfa. Y tienen el color del pigmento respiratorio disuelto según las especies. Hemoglobina de color rojo, como ya les mencioné antes, hemetrina rosa o clorocruanina verde. ¿Ya? La circulación es cerrada, igual que en nosotros, ya que vemos que en este caso el líquido hemolinfa siempre va a circular por dentro de los vasos conductores, ¿ya? Poseen un gran vaso dorsal que reparte la sangre desde atrás hacia adelante. Vemos aquí este vaso dorsal. Voy a enseñarles aquí, ven todo esto de aquí, este rojito, este tubo rojo, que es un vaso que se llama vaso dorsal, ya que reparten la sangre, en este caso denominado hemolinfa, desde hacia atrás hacia adelante, gracias a la contracción de las paredes musculosas. Ya, y a partir de hay ramificaciones, mire, todas estas ramificaciones, mire, hay varias ramificaciones a partir de un gran vaso. De los órganos salen pequeños vasos que se reagrupan hasta reunirse en la parte ventral, mire. Así como hay un vaso dorsal que salen ramificaciones y se unen abajo en un vaso ventral, ¿ya? Para formar vasos de mayor calidad. ¿Cómo es la circulación en los moluscos? ¿Ya? Los moluscos presentan un sistema circulatorio abierto o cerrado, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos los gasterópodos y los bivalvos, ¿ya? Como vemos aquí, un caracol
que es un gasterópodo, ¿sí? El caracol, y los bivalvos, que ya hablamos de las conchas. La hemolinfa es bombeada por el corazón. Aquí vemos que ellos sí poseen un corazón. ¿Se acuerdan que aquí era esta parte plumosa que era como el pulmón? Aquí se encuentra encima el corazón, ¿ya? Y el corazón está protegida por una membrana que se llama pericardio, ¿ya? Del corazón salen vasos sanguíneos, ¿ya? Que van al hemoceloma, ¿sí? A esta parte de aquí, este celoma está cubierta, que baña todas las células del cuerpo, ¿ya? Entonces, vasos sanguíneos que van a las células del cuerpo mediante los vasos sanguíneos, y asimismo la hemolinfa retorna al corazón. Y aquí vemos un cefalópodo, esto, ¿ya? Este es un cefalópodo con sus tentáculos, aquí vemos los tentáculos. Miren que posee aquí el cetinidio, que era el órgano respiratorio, igualmente más arriba, posee un corazón principal y también corazones accesorios, ¿ya? Entonces hay un sistema de corazones a nivel de las branquias, que era el cetinidio, para aumentar el volumen de intercambio de gases. Y aquí tenemos los artrópodos, ¿ya? Como eran los insectos, ¿ya? Los arácnidos, los miriápodos, etc. ¿Ya? Los artrópodos, el líquido circulante es la hemolinfa y tienen pigmentos respiratorios como la hemoglobina o hemocianinas, ¿ya? Es una circulación abierta. Tienen aquí un vaso dorsal, ¿sí? Es este que les estoy señalando aquí en la parte del dorso de la espalda, un vaso dorsal formado por diversas cavidades separadas por válvulas y que impulsa la hemolinfa de modo similar, ¿ya? A un corazón. Cuando las cavidades del vaso se contraen, ya el líquido es repartido por las arterias hasta las lagunas hemocefálicas, ¿ya? Desde ellas, la hemolinfa baña directamente los órganos. Cuando las cavidades del vaso se relajan, la hemolinfa penetra en ellas. Y aquí vemos el sistema circulatorio en los vertebrados, que era un sistema cerrado. Ya los vertebrados poseen un pigmento respiratorio llamado la hemoglobina, que da el color rojo a la sangre, ¿ya? Y además, en el plasma, que forma parte de la sangre, se encuentran otros componentes. Aquí vemos, por ejemplo, el corazón, esto nos representa al corazón, y los vasos sanguíneos. Aquí vemos unos capilares, ¿sí? En donde se realiza el intercambio gaseoso. Vemos aquí que todo lo que es azul nos representa la circulación venosa y lo que es rojo nos representa la circulación arterial, ¿ya? Entonces vemos aquí un caso de circulación simple, ¿sí? En el que aquí vemos ingresa oxígeno y por las arterias, sangre oxigenada, se distribuye por todo el cuerpo. Luego la sangre oxigenada pasa a ser sangre desoxigenada y regresa y está aquí en el corazón, ¿verdad? Y del corazón.
A ver, chicos, vamos a repetir, ¿ya? Ya terminamos de explicarles acerca de la circulación simple, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de la circulación doble. Es diferente porque aquí vemos que aquí el corazón vemos una y dos cavidades, ¿verdad? En la circulación doble hay una, dos, tres y cuatro cavidades en el corazón. ¿Ya? Las cavidades superiores se llaman aurículas y las inferiores se llaman ventrículos, ¿ya? ¿Cómo comienza la circulación doble? Comienza aquí en los capilares pulmonares. Cuando el oxígeno ingresó al pulmón, ¿sí? El oxígeno del pulmón pasa hacia, hacia la sangre de los capilares pulmonares, ¿ya? Esta sangre oxigenada de los capilares va hacia la aurícula izquierda del corazón y de la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, por esta arteria, se distribuye la sangre oxigenada hacia todas las células del organismo. Luego, igualmente, en los capilares, ¿sí? De nuestro cuerpo, va a la sangre, va a recoger el CO2 producto de la respiración celular y los residuos del metabolismo, pero ya no va a ser sangre arterial oxigenada, ahora va a ser sangre desoxigenada venosa. ¿Ya? Entonces vemos aquí en color azul sería la sangre venosa, que igualmente se dirige hacia el lado derecho del corazón, llegando primero a la aurícula derecha para luego pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho ir hacia los capilares pulmonares para que el CO2 pueda expulsarse desde los capilares hacia el pulmón y se expire CO2. ¿Ya? Y así se repite el ciclo de la respiración y circulación. En los vertebrados la circulación puede ser simple o doble, como ya les mencioné. Ya, esta es una circulación simple, que aquí está el corazón con solo dos cavidades. Vemos aquí que la sangre circula, ven cómo circula por todo el organismo y regresa a la aurícula, ¿sí? Aurícula, ventrículo, solo uno, ¿ya? Es una circulación simple. Pero aquí en la circulación doble yo ya les mencioné que hay dos circuitos, ¿verdad? Todo el proceso que ya les mencioné anteriormente, porque poseía dos aurículas, dos ventrículos, y era el proceso de que ingresa la sangre por, oxigenada, ¿sí? Por los capilares pulmonares, se distribuye por el cuerpo, regresa por las venas hacia el corazón y del corazón regresa hacia los capilares pulmonares, ¿ya? Aquí tenemos el sistema circulatorio en los peces, anfibios y reptiles, cocodrilos, aves y mamíferos, ¿ya? Igualmente vemos aquí los peces que tienen un aparato circulatorio sencillo y completo, ¿sí? Vemos aquí, vemos el ventrículo, la aurícula, y aquí el sistema circulatorio. Aquí en los anfibios, ¿ya? Igualmente vemos el sistema circulatorio doble, ¿sí? Que ya les mencioné, sistema circulatorio doble e incompleto. Aquí vemos en los mamíferos, aves, un sistema circulatorio igualmente doble y completo, ¿ya? ¿Por qué se llama aquí incompleto y nosotros completos? Aquí hay tres cavidades en el corazón. Aquí hay dos cavidades en el corazón, aquí hay tres cavidades en el corazón y aquí hay cuatro cavidades en el corazón. Y aquí, yo ya les expliqué de las dos cavidades, de las cuatro cavidades, pero aquí en las tres cavidades tienen un solo ventrículo. Y aquí se mezcla la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada, ¿sí? Vamos a hablar ahora acerca del sistema nervioso, ¿ya? Igualmente, el sistema nervioso en los vertebrados alcanza un mayor grado de diferenciación de las estructuras, ¿ya? Entonces vamos a ver un sistema nervioso formado por el encéfalo, que sería el cerebro,
y la médula espinal, ¿ya? Eh, Sin sistema nervioso no se podría recibir información sensorial o procesar y emitir respuestas. Bueno, también tenemos otra estructura que se llaman los ganglios, que son agrupaciones de los cuerpos neuronales y se encuentran en el trayecto de algunos nervios. Las fibras nerviosas, que son los axones de las neuronas, ya vamos a ver más adelante, en donde se transmite el impulso nervioso y se realiza la sinapsis. ¿Ya? Podemos ver aquí también que el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Vemos aquí el cerebro o encéfalo que se continúa hacia abajo con la médula espinal, ¿ya? Y aquí vemos otro esquema del cerebro con otras estructuras que se denomina telencéfalo, diencéfalo, hipotálamo, mesencéfalo, romboencéfalo y se continúa con la médula espinal, ¿ya? Aquí igualmente vemos un cerebro ya humano que vemos el telencéfalo, diencéfalo, hipocampo, mesencéfalo, el romboencéfalo, el cerebelo, la médula espinal, ¿ya? ¿Y cómo está conformado el sistema nervioso? ¿Ya? Sin sistema nervioso, los poríferos, las esponjas, solo poseen células nerviosas, pero no llegan a constituir un sistema nervioso, ¿ya? Y también tenemos redes nerviosas, los cnidarios, ¿ya? Como las medusas, tienen unas redes nerviosas simples, conectadas, que por ahí se transmiten impulsos nerviosos, pero no poseen en sí un cerebro, ¿ya? Y los equinodermos, como las estrellas, poseen anillos nerviosos en los nervios radiales, ¿ya? Y los sistemas nerviosos bilaterales, ¿ya? Que tienen simetría, mm, como es el sistema nervioso, por ejemplo, en los anélidos, en los gusanos, que las neuronas se agrupan en ganglios en cada segmento del cuerpo y existe un cerebro que centraliza toda la información. Los artrópodos también poseen ganglios, ¿sí? Se fusionan en la región frontal para formar un cerebro. Y los moluscos, ¿ya? Tanto bivalvos y gasterópodos poseen un sistema nervioso en forma de anillo ganglionar, mientras que los cefalópodos, sí, como los pulpos, sí poseen un cerebro. Ven, aquí vemos el equinodermo, ¿sí? Como posee una red nerviosa radial. Aquí vemos el sistema nervioso de los anélidos que tenían ganglios por segmentos. Aquí vemos el sistema nervioso de los artrópodos igualmente, que forman ganglios y que se unen y forman un cerebro. Y aquí vemos el sistema nervioso de los moluscos gasterópodos, aquí, en forma radial. Y la parte del sistema nervioso que era conformado por el sistema nervioso periférico y central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de encéfalo y médula espinal. Y cuando hablemos del sistema nervioso periférico, hablamos de las fibras, es decir, de los axones de las neuronas que pueden ser fibras aferentes o eferentes. Y las eferentes son las que emiten una respuesta y que pueden ser somáticas y autónomas. Y dentro del sistema nervioso autónomo se encuentra el sistema simpático y parasimpático. Aquí vemos la diferencia de tamaño, también estructura y anatomía entre las diferentes especies animales, ¿sí? Comparamos los tamaños y etcétera funciones. Aquí vemos un esquema del sistema nervioso central con el cerebro y la médula espinal, ganglios, etcétera, y los nervios.
Vamos a hablar ahorita del sistema osteomuscular, ¿ya? ¿A qué nos referimos con sistema osteomuscular? Pues a, a la parte que está conformada por los huesos que forman el sistema el óseo y los músculos del sistema de todo lo que es el tejido muscular, ¿ya? Entonces, el movimiento de los animales es posible porque se transmite órdenes, ¿sí? Desde el cerebro hacia los músculos, ¿sí? Por medio del aparato locomotor es posible este movimiento, ¿ya? Em, entonces, el sistema muscular va a estar constituido, el sistema muscular, por los huesos, placas, etcétera, que se mueven por efecto de contracción y relajación de los músculos que tiran